¿Ya está? Ya, Puedes listo, empezar. perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a exponer lo que viene a ser mi grupo, Toxicología. Están presentando Aguilar Sánchez Talía, Encarnación Rodríguez Mayer y mi persona Casas Cabero Carlos. Siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de toxicología, es muy importante saber cuál es la definición de toxicología para poder entender lo que vamos a ver el día de hoy, que es toxicodinámica y toxicocinética. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la toxicología? Es el estudio de un agente o noxa que va a alterar la bioquímica y el estado de equilibrio, produciendo acciones adversas a la salud de los pacientes, trabajadores que nosotros tenemos. Es importante definir entonces qué es un tóxico. Un tóxico es muy sencillo, es un agente nocivo para la salud, y dentro de lo que viene a ser para nosotros que somos médicos laboristas o médicos ocupacionales, es importante conocer también con respecto a la medicina o toxicología laboral, que es el estudio de las sustancias químicas que se van a encontrar en un entorno de trabajo y vamos a hacer la investigación de ello. Ahora, ¿por qué es importante el estudio de la toxicología laboral de por sí? Porque nos va a permitir identificar y analizar los agentes que se encuentran a nivel industrial, además estudiar también los mecanismos, cómo se comportan estos agentes a nivel interno de la persona, y también vamos a ver cómo vamos a prevenir, que es lo más importante para nosotros como médicos ocupacionales, y también dar tratamiento y el diagnóstico rápido para estos efectos tóxicos. Así prevenimos también lo que vienen a ser los riesgos tóxicos y la posibilidad, que es la probabilidad de que se dé la enfermedad o se dé este grado de toxicidad. Para ello, vamos a hablar entonces de lo que es toxicocinética. Entonces, para poder hablar con respecto a lo que es toxicocinética, ¿qué es? Es el proceso que va a estudiar cómo ingresa el agente tóxico al organismo, ¿ok? Se va a distribuir y finalmente va a ocasionar un daño o no, dependiendo de la dosis que tiene dentro del organismo, y luego va a ser eliminado. Entonces, para ello tenemos toda una serie de procesos. Tenemos el proceso de liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. La liberación es el proceso por el cual la noxa se va a aumentar la dosis o la concentración a nivel del medio o el entorno que se encuentra la persona. Una vez que esta noxa ya está libre, va a poder absorberse a niveles por la alta concentración que tiene, va a poder absorberse al ser humano, va a poder ingresar al ser humano, ¿ok? Por diferentes vías. Vamos a ver la inhalatoria, sanguínea, también por vía de piel, cutánea, quizás los ojos, etc. Luego va a pasar un proceso de distribución. ¿Qué va a hacer? Va a llegar a la sangre, como lo vemos aquí en el cuadro de Gisbert de Clarich del 2000, el tóxico ingresa, llega a la sangre y va a hacer, dependiendo de las concentraciones que tiene, va a llegar a hacer daño a un órgano blanco, o en todo caso se va a empezar a depositar dentro de lo que viene a ser el organismo o órgano de depósito final. Luego tenemos el metabolismo. Ya tenemos esta noxa que se encuentra ya guardada o está haciendo daño o ya está en el órgano blanco. El organismo es inteligente, va a tratar de eliminarla. Entonces, ¿qué va a hacer con el tóxico? Lo va a destruir, lo va a tratar de metabolizar, lo va a convertir en un metabolito, y este metabolito, que es fácil eliminación, va a poder ser luego excretado, y pasamos al proceso de eliminación, en el cual tenemos diferentes partes cómo podemos eliminarlo, que puede ser a través de la eliminación por las excretas, puede ser por las heces, sudor, ¿ok? Orina. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora, ¿cómo nos exponemos a esta noxa? Como les digo, el trabajo que nosotros tenemos actualmente
nosotros como médicos ocupacionales tenemos que evaluar nuestro entorno y ver si en el entorno de la persona tiene o no alguna toxina que se pueda liberar en el aire, en el agua, en los alimentos, en el suelo, y el cual va a hacer daño a nuestra salud. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces acá tenemos las fases de la intoxicación. Como les estaba comentando en un inicio, las primeras fases de la intoxicación, ¿cuál van a ser? Primero, la liberación. Se libera el agente. ¿En dónde se libera? Se libera en el aire, agua, alimentos y otros. Luego pasa a una fase de exposición y esta fase de exposición va a permitir, dependiendo de las concentraciones que se encuentren en el entorno, va a permitir el ingreso por inhalación, por ingesta, por contacto cutáneo, contacto ocular u otros. Una vez que ya ingresó, va a llegar al proceso de absorción, se absorbe y llega a distribuirse a diferentes órganos causando daño. Cuando tenemos que la toxina comienza a hacer daño o efecto tóxico, a toda esa parte le vamos a llamar nosotros toxicodinamia. Y la parte del ingreso, cómo se mueve el tóxico alrededor del cuerpo y hasta su salida, le vamos a llamar toxicocinética. Siguiente, por favor. Muy bien, es importante entonces entender los procesos, ya hablamos cuáles son, vamos a ver un poquito más puntual de cada uno. ¿Qué tenemos? La vía de exposición, ya lo hemos hablado, inhalación, ingesta cutánea y otros, depende bastante también de las propiedades físico-químicas del tóxico. Podemos tener gradiente de exposición, coeficiente, tamaño, lipofilicidad y solubilidad. Y esto le va a permitir que por mecanismos de transporte pasivos, activos o de filtración, endocitosis también, ingrese al organismo con mayor facilidad o con menor dificultad. Siguiente, por favor. Las vías que nosotros evaluamos son gastrointestinales, inhalatorias, piel, mucosas, que lo hemos ido hablando, y también posiblemente los ojitos. Es por eso que es importante, lo vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Muy bien, dentro del proceso de absorción es importante entender que la membrana plasmática, la membrana de nosotros es liposoluble. Por ende, los toxinas que son liposolubles son más fáciles de ingresar a nuestro organismo y ocasionar más daño. Siguiente. Para ello nosotros tenemos diferentes tipos de transportes dentro de nuestro organismo, dentro de esta membrana, que le van a facilitar o dificultar al tóxico el ingreso. Tenemos la difusión simple, la difusión facilitada, ¿correcto? Tenemos la filtración a través de los poros y membranas, también transporte activos y endocitosis. Siguiente. Lo que viene a ser los factores que influyen en la absorción dérmica, por ejemplo, ya hablando de la absorción, como lo habíamos explicado al inicio, es muy importante también tener en cuenta que el estado de la piel del trabajador es muy importante cómo se encuentra. Si se encuentra dañada o con daños, le va a permitir a la sustancia el ingreso. En mi caso, por ejemplo, en mi experiencia laboral, ¿qué tengo? Que tengo que los trabajadores que tienen su respirador se dañan a nivel del tabique nasal, la piel acá, y al tener el daño aquí, tengo un grado de exposición al plomo o a las partículas de metales pesados a través de la piel por ese sector. Entonces hay que estar revisando, hay que estar dándoles capacitaciones para que tengan cuidado cómo cubrirse esta parte de aquí del tabique nasal para evitar las intoxicaciones por plomo. Hidratación. Es importante también la cantidad de agua o líquidos que puedan tener los trabajadores para poder eliminar con mayor frecuencia o mayor rapidez el tóxico, y también le permite, muchas veces al tomar los líquidos, los puntos de hidratación, hay que fijarnos de que no estén contaminándose por el plomo o bueno, la toxina que tengan en su parte laboral. Las propiedades físico-químicas que ya lo habíamos hablado, el tiempo de contacto, la irrigación sanguínea y la afinidad de otros químicos. Siguiente, por favor. Gastrointestinal. La ruta más frecuente de intoxicaciones accidentales, se puede decir, es la gastrointestinal.
A nivel, cuando ingresa la toxina a nivel gastrointestinal, va a pasar por el esófago, llega al estómago y en el estómago tenemos ácidos que van a combinar o a activar al tóxico y hacer daños en las paredes gastrointestinales. Entonces es muy importante este tipo de absorción. Siguiente. La inhalatoria es para mí la más importante. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué? Porque a nivel inhalatorio tenemos, siguiente, muy bien, exacto. Las fosas nasales va a ser como la parte, va a ser un papel defensivo. ¿Por qué? Porque el moco y el cilio atrapan la mayor cantidad de partículas hasta un 50%. Tengamos en cuenta que también tenemos 5 micras que le pueden permitir hasta el nivel nasofaringeo, de 2 a 5 micras la parte traqueobronquial, y recuerda que la traqueobronquial es la parte toxicológicamente activa de lo que viene a ser la absorción respiratoria. Porque a la hora que ingresa un gas, ¿okay? Este gas se puede activar por la cantidad de agua, hacer un efecto de quemar la pared traqueobronquial, y ahí viene a ser el efecto tóxico de ese gas, ¿ok? Y también puede ingresar directamente a la parte capilar. Y después tenemos el alveolo, la parte alveolar, que se permite el ingreso hasta de 1 micra, y aquí va a depender bastante de los gradientes de concentración. A mayor gradiente, mayor agente tóxico, le va a permitir el ingreso a la toxina a la parte sanguínea, que le va finalmente a llegar a la parte de distribución, que lo vamos a ver con nuestro compañero Mayer. Mayer, siguiente, por favor. Gracias. Continuamos en todo caso en este tema importante de lo que es la toxicocinética, y es algo muy bueno de alguna forma, cómo es que el tóxico llega al organismo mediante la absorción. Una vez que está en el organismo, se produce el efecto de distribución. Este efecto se da porque el efecto del fármaco tóxico que está ya libre en la circulación puede adquirir una unión a las proteínas que están circundantes o puede estar en efecto libre, ¿no? Cuando está una toxina ligada a las proteínas, se comporta como un depósito inerte, pero no tiene efecto. En cambio, cuando está en una fracción libre, es la que se distribuye y es la que activa el órgano blanco. En este gráfico podemos ver que el tóxico que está en estado libre tiene más efecto y es el que tiene más acción en comparación al que está unido a las proteínas circundantes. Y vemos en la parte de la biotransformación, que es el mecanismo que hace que este tóxico pierda esa afinidad mediante la oxidación, acreción, diversos procesos que este tóxico se vuelva más liposoluble, más hidrosoluble, y pueda ser excretado con mayor facilidad. Siguiente, por favor. Podemos ver de que acá el tóxico que está ligado a proteínas es el que ejerce un efecto lento, libera sustancias de manera lenta, y el que está en estado libre es el que tiene la capacidad de pasar barreras, ¿no? Como la barrera hematoencefálica, dada por los ganglios fosforados, o el monóxido de carbono, o puede pasar la placenta, también el tejido adiposo, algunos metales pesados como el plomo que llegan a pasar el tejido óseo. Estos tóxicos se pueden fijar de manera reversible o también de manera irreversible en algunos casos de este tipo de unión. Siguiente, por favor. Bueno, podemos ver que aquí el principal mecanismo en el cual estos fármacos son metabolizados se llama la biotransformación. Se realiza principalmente en el hígado, a nivel microsomal, en los hepatocitos, pero también se puede realizar en el riñón, en el tracto gastrointestinal, en el pulmón, en la placenta, ¿no? Estas cuestiones de biotransformación
Bueno, las principales funciones son reducir la toxicidad del agente químico, transformar el producto original en compuestos más activos y por ende menos tóxicos, ¿no? Estos dos procedimientos favorecen la eliminación y la formación de productos polares, en todo caso, hidrosolubles que puedan ser expulsados fácilmente por el organismo mediante la excreción. Siguiente, por favor. La biotransformación, como lo mencioné anteriormente, es un proceso que se realiza en el hígado y tiene dos fases. La fase 1, que es de oxidación, reducción y hidrólisis. Esta fase prepara al metabolito tóxico para que pueda ser conjugado en la fase 2. Esta fase 2 es importante porque hace que este metabolismo se conjugue con componentes que están en el sistema hepático y pueda ser liberado, ¿no? Entonces, el objetivo de la biotransformación o metabolismo de estos tóxicos es hacer que este metabolito se vuelva más hidrosoluble, más ionizado y pueda ser fácilmente expulsado por el organismo, ¿no? En la fase 1, en la parte de oxidación, es donde se forma específicamente en el retículo de plasma de los hepatotóxicos y aquí es donde se encuentra el citocromo, el 450, que es el encargado específicamente de liberar estas sustancias y de producir una limpieza del organismo, una depuración. Siguiente, por favor. En cuanto a los productos de biotransformación, podemos ver de que algunos componentes que entran al sistema de metabolismo del hígado tienen componentes que se figuran más tóxicos, la cual se llama bioactivación, tales como altas dosis del acetaminofén o el metanol ácido fórmico, el fluoruro fosforado, que en altas dosis llegan a formar metabolitos más tóxicos, ¿no? En cambio, cuando las dosis no son muy elevadas, se puede producir una bioinactivación, ¿no? Siguiente, por favor. Como les comenté, la reacción fase 1, que es la preparación para la conjugación, hace que este metabolito sufra un efecto de hidrólisis y de oxidación. Básicamente aquí es donde pierde oxígeno y gana moléculas de hidrógeno. Esto favorece a que este metabolito tóxico adquiera esa bondad de poder ser expulsado por el organismo mediante la excreción. Siguiente, por favor. La fase 2 específicamente es la conjugación. Se llega a conjugar mediante moléculas de glucuronidación, sulfoacanción, acetilización, metilación, con glutatión o con fosfoaminoácidos, ¿no? Esto favorece que sean excretados. Siguiente. En cuanto a la importancia de la biotransformación, si no existiera biotransformación, algunos metabolitos se quedarían con mayor tiempo en el organismo. Por ejemplo, el etanol se queda de 4 semanas, o orbital o en DDT, pero gracias a la biotransformación su excreción se acelera, ¿no? Puede ser por horas, algunos componentes que acorta su tiempo de excreción. Siguiente, por favor. Seguimos con la vía de excreción vía pulmonar, cuando son por gases o microvolátiles, por la bilis, por la leche materna, por la orina, por el sudor. O sea, acá supuestamente ya han sufrido el mecanismo de biotransformación, el metabolismo y son excretados, cumpliendo las últimas etapas de la toxicocinética, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, también se puede liberar estas sustancias por la filtración glomerular, por el flujo plasmático renal, altera también el pH de la orina, el pK del agente químico y también la reproducción. Estos mecanismos también ayudan a expulsar el tóxico del organismo. Siguiente. Bueno, le dejo con mi compañera Talía para que continúe con el tema tóxico. Gracias.
Gracias, Mayer. Bueno, entonces comenzando con el tema de la toxicodinamia. Bueno, por definición, esto va a ser un estudio de la manera en que los agentes químicos ejercen sus efectos en los organismos vivos y permite así comprender las alteraciones que se producen a nivel bioquímico, aplicar ante esto pruebas diagnósticas, proponer tratamientos a su vez, ¿no? adecuados en los casos que hubiera una intoxicación y también pues estudiar el desarrollo y el uso de un antídoto, ¿no? Entonces básicamente la psicodinamia va a estar, ¿no? Los síntomas o daños que se va a presentar en un sujeto tras exponerse al tóxico. Ahora también el organismo va a presentar ciertas, y, bueno, iba a decir yo siguiente, pero yo soy la que doy el siguiente. El organismo va a presentar cierto tipo de defensas, ¿no? Y eso va a generar el hecho de que consista o haga barreras ante el desplazamiento, ¿no? de tóxico a los tejidos. Y una de estas cosas, pues ¿no? A través de la eliminación presistémica, ¿no? Porque el tóxico va a llegar, va a tener la absorción y el cuerpo también lo puede eliminar de esta forma, ¿no? En forma de una respuesta ante estas intoxicaciones, ¿no? Si hay una reabsorción también va a generar una excreción, si hay una bioactivación va a generar una bioinactivación y así sucesivamente, pues como manera pues de respuesta o de protección ante el daño de la molécula blanca o del órgano que va a repercutir en sí. Entonces, los productos de acción tóxica van a haber dos formas. Una forma es la acción inespecífica, ¿no? Que va a tratar básicamente de una afectación de la integridad de la estructura celular y esto se va a desencadenar por medio de destrucción celular total, ¿no? En este caso la necrosis o la calcificación, a través también de la alteración de la membrana, también a través de la alteración de los órganos subcelulares. Y bueno, eso es con respecto a la acción inespecífica. Y con respecto a la acción específica, que básicamente pues es una alteración de la función celular propiamente y se va a dar por medio de modificaciones de la actividad enzimática, ¿no? Interacción con receptores endógenos, ¿no? Reducción de complejos protectores, desacoplamiento de proteínas, transportadores, trastornos de los procesos regulatorios de la membrana o modificaciones pues, de la reproducción celular. Entonces, si hablamos de la inhibición enzimática, vamos a hablar también que hay dos formas, ¿no? La irreversible y la reversible. La irreversible básicamente es específica, ¿no? Como es en el caso de la inhibición por acetilcolinesterasa en los órganos fosforados, inespecífica en el caso de los metales, ¿no? Como el plomo en la intoxicación por arsénico mercurio. Si hablamos de los reversibles, un ejemplo bueno de eso es la intoxicación por carbamatos. Bueno, ahora, si hablamos de la inhibición enzimática y su utilidad, vamos a entender pues que para el diagnóstico, cuando las alteraciones enzimáticas son muy bien conocidas, pueden ser pues utilizadas como marcador biológico pues, en la fase subclínica. Y para el tratamiento hay que tener en cuenta que su utilidad es que cuando la inhibición enzimática es altamente específica y gran parte de los efectos tóxicos se derivan de ese tipo de lesión molecular, es posible tratar y revertir esas alteraciones, ¿no? En algunos casos desapareciendo los efectos clínicos. Entonces, hay dos tipos de efectos también, ¿no? Y eso también está relacionado pues, con el daño que puede generar en el organismo. Efecto agudo es aquel de rápida aparición y su curso generalmente es dentro de las 24 horas o las primeras 24 horas, producidos por una sola dosis o por una corta exposición a una sustancia. Entonces, este efecto agudo va a ir en relación con la concentración y el tiempo, ¿no? Que generalmente pues, va a ser corto. Y va a ser corto y a diferencia de los efectos crónicos, que estos se van a observar a largo plazo, van a ser resultado pues, de varias exposiciones, generalmente cantidades pequeñas en realidad, ¿no? Pero repetidas a su vez por un tiempo prolongado, ¿no? A menudo, pero no siempre, son irreversibles. El agente tóxico entonces se va a acumular en el organismo y poco a poco la cantidad absorbida va a ser mayor de la eliminada y los efectos producidos por las exposiciones repetidas se suman sin acumulación de agente.
Acá hay unos ejemplos de los efectos agudos. Por ejemplo, en la piel va a generar estos tóxicos la irritación de la piel y las mucosas. A nivel del sistema nervioso central y periférico puede generar coma, excitación, sedación. A nivel cardiovascular puede generar bradicardia, taquicardia y función arterial, ¿no? Secundaria. A nivel respiratorio puede generar depresión respiratoria y taquipnea. Y con relación a los efectos gastrointestinales puede generar las comunes náuseas, vómitos o diarrea, ¿no? Estas exposiciones de efectos agudos. Y también a nivel renal podría ocasionar oliguria o anuria, ¿no? Y si vemos acá efectos al plazo, ¿no? Vamos a encontrar buenos efectos, como por ejemplo a través del dibromocloropropano, ¿no? Vamos a encontrar estabilidad en el hombre. A través del captán y el agente naranja, por ejemplo, vamos a también encontrar disminución del índice de la fertilidad. A nivel neurológico podemos hallar toxicidad retardada y cambios de conducta. Y a nivel cutáneo, pues vamos a encontrar las conocidas dermatitis de contacto, por ejemplo, con paraquat, y la reacción alérgica pues, con malatón, ¿no? Estos generalmente son fertilizantes, son insecticidas. A nivel oftalmológico, va a haber una atrofia del nervio óptico con el D4, con el puro de metilo, va a haber formación de cataratas incluso lesiones hepáticas con estos compuestos, ¿no? Como el arsénico. Bueno, más efectos a largo plazo, cáncer, por ejemplo, ¿no? A través del asbesto, de compuestos también a través del arsénico, mutagénicos a través del dibromuro de etileno y teratogénicos también a través de la talidomida, ¿no? Y esto es un caso pues conocido años atrás, ¿no? Precisamente por la distribución que tenían con ese medicamento con las gestantes y que pues resultó pues en una serie de productos con diferentes información, ¿no? Y bueno, hay factores también que determinan el efecto tóxico. Una de esas son las propiedades también físico-químicas de la sustancia, ¿no? Como las condiciones de exposición. Y en eso también pues hay que tener en cuenta la vía, la dosis y la frecuencia, ¿no? Entonces hay una relación entre la dosis y la respuesta, ¿no? Con relación a los efectos, ¿no? Y a través de la dosis vamos a ver también los daños de esta sustancia química. Hay factores biológicos como la absorción, la distribución, la biotransformación, ¿no? Factores como el sexo también es importante, el peso también, ¿no? Y la diferencia genética, también el estado de salud, ¿no? Pero de las comorbilidades van a estar más sujetas a tener reacciones peores y, bueno, las condiciones metabólicas también, ¿no? O en trabajo, la exposición a otras sustancias químicas concomitantes asociadas también. El ambiente también es importante, la temperatura, por ejemplo, la humedad y, bueno, el estrés. Bueno, eso sería todo, compañeros. Doctor, esa vendría a ser nuestra presentación con respecto a los temas que nos viene tocando. Bueno, gracias a todos entonces, gracias Maya, gracias Talía y bueno, estamos cortando el video. Vamos a proceder, según lo indicado, a subirlo al EVA. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.